Amén, vive Jesús, amén. Bendiciones, bendiciones por lo de Dios y amigos, vive Jesús en este momento, vive Jesús, aleluya. Estoy dándole gracias al Señor, vive Jesús. En el video anterior le estaba hablando, vive Jesús, en el libro de San Juan, vive Jesús, aleluya. Estaba hablando de cuando Jesús lloró, vive Jesús, aleluya. Y ahora vive Jesús, aleluya. El libro anterior, vive Jesús, en San Juan capítulo 11, yo estaba hablando del versículo 35, vive Jesús, de cuando Jesús lloró, vive Jesús. Y ahora voy a hablar, vive Jesús, aleluya, de la tristeza se convierte en gozo. La tristeza se convierte en gozo. En el libro anterior, en la prédica anterior estaba yo hablando de que Jesús lloró. Había una tristeza en Jesús porque murió un amigo, vive Jesús. Y a veces nosotros lloramos por alguien que se nos va, alguien que se muere, vive Jesús. Pero si nosotros, vive Jesús, estamos en Cristo Jesús, aunque alguien se nos muera, el Espíritu Santo de Dios hace su obra y Él nos da fortaleza. Cuando yo perdí a mi madre, a mi difunta esposa, a mi hijo, vive Jesús, perdí a mi padre, vive Jesús. O sea, se pierde en el cuerpo, pero se gana en el espíritu, porque yo sé que ellos están con el Señor, vive Jesús. Y yo le pedí fortaleza al Espíritu Santo y el Espíritu Santo me la dio, vive Jesús. Y aquí, en esto que voy a leer, vive Jesús, aleluya, en el libro de San Juan, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 16. La tristeza se convierte en gozo. Sabemos que Jesús estaba triste, vive Jesús, porque había perdido un amigo. Yo estuve triste porque hemos perdido a unos cuantos familiares, vive Jesús. Y para que nuestra tristeza se convierta en gozo, si tú ves la predicación anterior, para que ti se convierta en gozo, honra a tu padre y a tu madre, vive Jesús. Pero aquí vamos a ver por qué Jesús dice que la tristeza se convierte en gozo. Dice así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, te doy gracias por tu amor. Te doy gracias por tu misericordia y por esta, Señor, tu palabra, porque es palabra santa. Lo que salga, Señor, por mi boca, que sea tú hablando a través de mi boca, Señor, y que tú hayas puesto eso en mi corazón, Padre, para que tu pueblo, Señor, sea edificado, porque lo que queremos, Señor, es edificar a un pueblo que quizás no está oyendo solamente, muchas veces, palabras adulteradas, vive Jesús. Porque tú quieres, Señor, que cuando nosotros hablemos con gozo, aunque quizás en nuestro corazón haya alguna tristeza. Pero en este momento te doy gracias porque no hay tristeza en mi corazón, sino que hay gozo por la salvación que tú, a través de Jesucristo, tú me has dado, Señor. Amén, vive Jesús.
Dice así: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre, vive Jesús. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos uno a otro: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque voy al Padre, vive Jesús. Ellos se preguntaban y no entendían por qué Jesús decía estas cosas. Pero Jesús le había, vive Jesús, hablado de diferentes formas y le había dicho que estaba llegando el tiempo donde él tenía que dejarlos, por eso él los había preparado. Vive Jesús, porque iba a ser el tiempo, se tenía que cumplir que él vino solamente, vive Jesús, por un tiempo. Nosotros venimos aquí solamente por un tiempo. Y siempre cuando nosotros, vive Jesús, el Señor nos va a mandar a buscarlo, nos viene a buscar los ángeles, vive Jesús, pues el Señor nos avisa. Personalmente, vive Jesús, aleluya. El Señor nos manda a prepararnos, vive. Tenemos que prepararnos porque no sabemos el día ni sabemos la hora. En la prédica anterior él lloró porque un amigo se había muerto. Y las hermanas le dijeron, si hubiera estado aquí, él no se hubiera muerto. Pero tenía que suceder eso para que la palabra que él estaba predicando se cumpliera. Ahora esto aquí que él está hablando se va a cumplir, vive Jesús. Dice el 18, decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y le dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre al mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pedéis al Padre en mi nombre os será dada, os lo dará, Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para vuestro gozo sea cumplido, vive Jesús. Aquí el Señor estaba hablando, vive Jesús, porque Él sabía que estaba llegando la hora donde Él iba a ser crucificado. Y Él había venido solamente por un tiempo, vive Jesús. Y los discípulos lo habían conocido como el Maestro, como el Cristo, el Hijo de Dios, y más como un amigo. Cuando Él lloró era porque estaba llorando por Lázaro, vive Jesús. Dice que cuando la mujer tiene dolores, vive Jesús. Pues la mujer, vive Jesús, aleluya, muchas gritan, lloran, vive Jesús. Pero dice que cuando tiene
que da luz, que ve que nace un niño, que ha traído un hombre al mundo, vive Jesús. Sea hombre o sea mujer, pues se convierte en gozo. Se olvidó de aquellos dolores. Y así le ha de pasar a los discípulos cuando vean que su maestro, vive Jesús, está en la cruz. Quizá la historia se convirtió, vive Jesús, aleluya, de que muchos se fueron y lo dejaron en ese momento, pero luego que Él resucitó y lo vieron, estuvieron gozosos porque lo vieron y Él comió con ellos, después que vino que se resucitó. Entonces, la tristeza que ellos tuvieron de que le quitaron su maestro, luego de la resurrección, entonces se convirtió en gozo. Porque entonces vieron la promesa cumplida que Él dijo que se iba pero volvería. Y sabemos que si uno tiene un amigo y se va para un sitio lejos, para otra ciudad, o sea, para otro estado o para otro país, y vuelve, y usted vuelve a reencontrarse con ese amigo, es un gozo. Usted se goza de volver a ver su amigo, vive Jesús. A mí me ha sucedido varias veces, vive Jesús. Y yo me he mudado para diferentes estados y cuando vuelvo donde mi familia todas se reúnen y se gozan, vive Jesús, aleluya, porque yo fui y me reuní con ellos y los vi. Y quizás vive Jesús, aleluya, en este momento, quizás el mismo Jesús tendría tristeza de irse y dejar sus discípulos, pero Él sabía que los dejaba seguros. Y por la aseguranza, que estoy seguro que Jesús se iba seguro, yo a través de estos medios le voy a dar una asignación para que se lean San Juan capítulo 17, vive Jesús, aleluya, que dice, Jesús ora por sus discípulos. Fue una oración que Él hizo antes de que se fuera, vive Jesús. Porque quizás a mí no me da el tiempo, vive Jesús, aleluya, pero en su casa yo le voy a dar una asignación para que entonces usted lea la Biblia, para que vea, vive Jesús, aleluya, que Jesús ora por nosotros delante del Padre. Y por eso es que yo estaba en la predicación anterior hablando de los padres, porque es muy importante, que yo sé que el Padre bueno no deja a su hijo, vive Jesús, porque yo hablé de que a mí se me murió un hijo y voy a traerle un testimonio de eso, que es un poquito largo, pero quiero que esté pendiente porque yo lo voy a traer pronto, vive Jesús, para que vean lo que es perder a un hijo que uno ama. Pues yo tengo otros hijos y a todos los amo por igual, vive Jesús, pero hay a veces que tenemos cuidado por uno más que por el otro, porque muchos a veces necesitan tener un poquito más de cuidado, vive Jesús, y a veces suceden, vive Jesús, porque un día un hijo me dice, pero mira, ¿por qué tú tratas a así? Y yo le digo, porque tú sabes cómo es él, vive Jesús, él necesita un poco más de atención. Y él me dijo, papi, tú tienes razón, vive Jesús. Porque nosotros tenemos que tener confianza en nuestros hijos y hablarle a nuestros hijos porque es nuestra familia. Porque siempre voy a recalcar en mis predicaciones que nos unamos a nuestros hijos, que amemos a nuestros hijos, que seamos amigos de nuestros hijos, vive Jesús. Y que tengamos confianza para que ellos tengan confianza en nosotros y cualquier problema que ellos le pase por allá afuera, vengan y nos los traigan a nosotros para nosotros poder ayudarlo como padres.
porque Jesús estaba en este momento, vive Jesús, yo sé que él estaba contento, quizás adentro como ser humano, sabía que lo que venía no iba a ser fácil, pero él estaba contento que iba a ir a ver a su Padre, vive Jesús, el cual lo mandó aquí a la tierra a morir por nosotros, vive Jesús. Y dice que luego la tristeza que iban a tener los discípulos se le convertiría en gozo. Y en el capítulo 17 él oró por ellos y le dejó la oración y le dejó que el Padre los guardara. Le pidió al Padre que los guardara, vive Jesús, porque ellos no eran de este mundo, vive Jesús, pero sí iban a estar en el mundo. Porque Jesús no era de este mundo, y como él no era de este mundo, por eso el mundo no lo aceptó. Vive Jesús. Porque si él hubiera hecho las cosas del mundo, lo hubieran aceptado, vive Jesús. Pero como él no vino a complacer al mundo, sino que él vino a complacer a su Padre, vive Jesús. Por eso es que el mundo no lo aceptó. Por eso muchas veces nuestros hijos quieren hacer lo que ellos quieren, lo que les da la gana, como decimos nosotros, vive Jesús. Y nosotros no lo dejamos, lo reprendemos y cogen coraje con nosotros, vive Jesús. Pero cuando nosotros vemos algo que nuestros hijos hacen malo, tenemos que corregírselo y decirle por qué no aceptamos eso y por qué lo estamos corrigiendo, vive Jesús. Para que ellos no se pierdan y sean buenos ejemplos, vive Jesús, y sean buenos hombres, como decimos nosotros en el mañana, vive Jesús, y que podamos criar una familia, vive Jesús, aleluya, que seamos luces entre medio de las tinieblas, vive Jesús. Yo, desde que me mudé para aquí, para esta área donde vivo, y cuando viene algún nuevo a ocupar una nueva casa, yo voy y lo saludo y le doy la bienvenida, vive Jesús. Yo le he dicho esto en algunos otros videos y siempre lo repetiré. Y siempre le doy la bienvenida al barrio, y aquí muchos me conocen, vive Jesús, aleluya. Y hoy tengo un vecino del frente que yo no esperaba y vino y me trajo una postal de padre, y él me dijo, me voy a mudar, pero cuando yo me mude te voy a llamar para que vayas a mi casa, para que ores por mi casa y la familia, vive Jesús. Y me dijo, antes que me vaya, quiero también que ores por nosotros, vive Jesús. Porque la oración, vive Jesús, de justo hace eficacia. Y yo no esperaba, cuando oí el timbre y mi esposa abrió, dice, mira, ahí está tu amigo, vive Jesús. Porque aquí todos mis vecinos son amigos míos. Y él vino con una postal de padre, la cual le doy gloria a Dios, que el Señor lo siga bendiciendo, y siempre oro por este barrio, vive Jesús, aleluya, que el Señor bendiga. Por eso, hermano, amigo, si tú estás en tu casa, chequea a ver quién vive alrededor tuyo, salúdalo y ofrécele tu mano, vive Jesús, y ofrécele tu amistad, porque tú no sabes cuándo tú vas a necesitar de ellos o cuándo ellos necesitan de ti, vive Jesús, aleluya. Y estamos haciendo obra del Señor, caridad, vive Jesús. Porque muchas veces vienen aún a nuestras iglesias gente que hay necesidad y no los recibimos como debemos de recibirlo.
y a veces vienen drogadictos o gente alcohólica y no sabemos si de ese disfraz viene el Señor, vive Jesús, porque todos estos son testimonios que yo voy a seguir trayendo en las prédicas para que vean lo que el Señor hace y todo lo que el Señor ha hecho en mi vida. El Señor me ha ayudado tantas veces, me ha ayudado hasta arreglar el carro. Me dice cómo, y voy a traer todas estas prédicas, está pendiente, porque en cada prédica voy a traer un testimonio para edificación de todos los oyentes, sea amigo o sea hermano en Cristo. Que Dios te bendiga en esta tarde, vive Jesús, aleluya. Y si estás triste, no le has entregado el corazón a Cristo, entrégalo. Y tu tristeza se convertirá en gozo. Que Dios te bendiga en esta tarde. Amén.